Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión pues comenzaremos a hablar sobre el tema número 3, nuestro capítulo número 3, el cual lleva por nombre dinámica de una partícula. Bueno, en los temas anteriores o en el capítulo anterior aprendimos a describir el movimiento de una partícula. Estudiamos el movimiento con respecto a un sistema de referencia sin preguntarnos sobre las causas del movimiento. Ahora analizaremos las causas que producen este movimiento. Ese sí es un buen argumento. Ok, entonces para eso pues hacemos uso de lo que es la dinámica. La dinámica es la rama de la física que estudia o se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos considerando las causas que lo producen. Entonces ahora vamos a estudiar las causas que producen los movimientos que anteriormente nosotros estudiamos, ¿no? En la parte de cinemática, capítulo anterior o los videos anteriores, nosotros estudiamos el movimiento sin preguntarnos o preocuparnos cómo es que se dio este movimiento, ¿no? Simplemente lo resolvíamos. Ahora la pregunta es, la cuestión es, ¿qué causas producen este movimiento? Ok, entonces en la mecánica clásica se restringe el estudio a los cuerpos denominados, que vamos a denominar partículas o cuerpos grandes comparados con el tamaño de un átomo. Es decir, un átomo son alrededor de 10 a la menos 10 metros, ¿no? Y para velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz. Que la velocidad de la luz, recuerden, son 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, ¿no? Entonces la mecánica clásica estudia o se restringe a estudiar este tipo de, o las características de los movimientos de este tipo de cuerpos, ¿no? Cuerpos grandes comparados con el tamaño del átomo y que se mueven a una velocidad menor a la velocidad de la luz. ¿Okay? Entonces, bueno, el marco apropiado para el estudio de todas estas consideraciones lo constituyen las leyes de Newton, que fueron postuladas obviamente por Isaac Newton. Entonces, para poder discutir el movimiento de sistemas complejos es necesario comenzar haciendo algunas idealizaciones y abstracciones. Bueno, de inicio consideramos el movimiento de partículas puntuales. Esto es simplemente una idealización de cuerpos u objetos cuyas dimensiones geométricas son pequeñas en comparación con el resto de dimensiones que participan en el fenómeno bajo estudio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué se entiende como partícula, ¿no? Se entiende como una partícula a un cuerpo cuyas dimensiones son muy pequeñas en comparación con el resto de dimensiones que participan en el fenómeno bajo estudio. Entonces, a eso vamos a considerar nosotros como una partícula. Ok. Bueno, entonces también tendríamos que entender lo que es el concepto de partícula libre. ¿Qué es una partícula libre? Una partícula libre es aquella que no está sujeta a interacción alguna. Sí, como si estas cosas pasaran. Estrictamente no existe tal cosa, ¿no? Ya que toda partícula está sujeta a interacciones con el resto del mundo. Luego una partícula libre pues deberá estar completamente aislada o ser la única partícula en el mundo, pero entonces sería imposible observarla, porque en el proceso de la observación existe siempre una interacción entre el observador y la partícula. Bueno, pues en la práctica, sin embargo, hay algunas partículas que podemos considerar libres, ya sea porque se encuentran suficientemente lejos de las otras partículas en estudio y sus interacciones, y por lo mismo, ya que se encuentran lejos, pues sus interacciones son despreciables, o simplemente porque las interacciones con las otras partículas se cancelan dando una interacción total nula, ¿no? Entonces en algunas ocasiones pues sí podemos trabajar con
una partícula con el concepto de una partícula libre. Bueno, entonces otro concepto que nosotros tenemos que entender para poder apreciar mejor las leyes de Newton, que son las que rigen toda esta parte de la dinámica. Otro concepto bastante importante es la masa. Para la masa, en la parte física, nosotros vamos a considerar la masa como la propiedad intrínseca de un cuerpo que mide su inercia, es decir, mide la resistencia del cuerpo a cambiar su movimiento. Oye, tranquilo, viejo. Ok, para entender este concepto, nosotros supongamos que tenemos una caja de madera, ¿no? Vacía. Una caja de madera vacía, para que se entienda el concepto. No es lo mismo tratar de empujar o jalar una caja de madera de este tipo a tratar de jalar o empujar una piedra de este tipo, porque nosotros al tratar de empujar, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de llevar su estado de reposo a ponerla en movimiento, ¿no? Cuando jalamos o empujamos, eso es lo que hacemos, tratar de llevar su estado de reposo ahora a un estado de movimiento. Entonces, esta propiedad intrínseca que nosotros hablamos aquí, que es la inercia, pues la inercia es el estado o la propiedad de un cuerpo a permanecer ya sea en reposo o en movimiento, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos, si definimos la masa como la propiedad intrínseca de un cuerpo que mide la resistencia, su inercia, que es la resistencia del cuerpo a cambiar su movimiento, ¿qué estaríamos viendo aquí? Que por ejemplo, esta masa o este cuerpo ofrece una mayor resistencia a cambiar su estado de movimiento, es decir, aquí está en reposo, nosotros queremos ponerlo en movimiento. Comparado este cuerpo con este cuerpo, la piedra ejerce o opone mayor resistencia a ponerse en movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene por la propiedad de que este cuerpo tiene mayor masa que este de aquí. Lo mismo pasaría si estuviera en movimiento, ¿no? Hagan de cuenta, si ustedes estuvieran aquí, en lugar de jalar esta piedra, viniera hacia ustedes, el detenerla en comparación con una caja que ustedes están parados y viene hacia ustedes en movimiento, el detener esta caja es mucho más fácil que detener esta piedra, ¿no? O sea, no es solo se restringe a poner al movimiento, sino que es toda resistencia del cuerpo a cambiar su movimiento. Si está en reposo, es la resistencia a ponerla en movimiento. Y si está en movimiento, es la resistencia a ponerla en reposo. Entonces, para nosotros, pues esa va a ser la propiedad de la masa, ¿no? La masa masa es la propiedad intrínseca de un cuerpo que mide su inercia, la resistencia del cuerpo a cambiar su movimiento, ¿no? Nuevamente, ¿por qué? Porque esta piedra se restringe más a ponerse en movimiento que esta caja, pues porque esta piedra que tenemos aquí tiene una mayor masa, y no depende solamente porque sea más grande, ¿no? Podemos tener la misma caja de aquí, la misma caja, pero hecha de otro material, supongamos acero. Entonces tendrían la misma dimensión, ¿no? No vayan a suponer que es por la dimensión de la piedra que se opone mayor resistencia, no. Podríamos tener el caso que tengamos dos cajas de la misma forma, solo que ahora esta caja sea de hierro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos una caja de madera y una caja de acero o cualquier metal? Pues obviamente opondría mayor movimiento a la parte del metal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una mayor masa. Bueno, aquí es importante no confundir la masa con el peso. Generalmente en la vida cotidiana muchas veces nosotros confundimos la masa con el peso. La masa nosotros la vamos a medir en kilogramos, kilogramos, gramos, toneladas, libras, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes observan o si ustedes recuerdan, el peso también nosotros
cotidianamente siempre lo estamos representando por unidades de ese tipo, ¿no? Kilogramos, gramos. Cuando vamos a traer las tortillas, que decimos, me traen, o qué nos dice nuestra mamá, nos traen 2 kilos de tortillas, no, bueno, traemos 1,5 kilos y lo demás es para las maquinitas, ¿no? Pero supongamos que traemos los 2 kilos. Entonces, generalmente nosotros lo que hay veces, o simplemente nuestro peso, ¿no? Cuando alguien nos dice, ¿cuánto pesas? Pues tantos kilos. Entonces generalmente nosotros estamos confundiendo el término de masa y peso, ¿no? Entonces ya veremos que más adelante que no es lo mismo. La parte, generalmente la masa, bueno, un peso va a ser una aceleración, que va a ser una fuerza por la masa, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos de masa tenemos que tener cuidado, más bien cuando hablamos de peso, ¿no? Tenemos que tener cuidado con la parte de las unidades, porque digamos el peso es la fuerza, para entenderlo, la diferencia entre masa y el peso. La masa es la cantidad o la resistencia, la propiedad intrínseca de un cuerpo, ¿no? Que mide su inercia, tal. Ok, entonces, pero el peso, lo que nosotros tenemos que saber de lo del peso es que el peso pues es la fuerza o una interacción debido a esta masa. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, generalmente cuando nosotros hablamos de peso en masa o en kilogramos, siempre se le atribuye el concepto de, digamos, kilogramos fuerza, ¿no? Así ya no estamos hablando simplemente de unidades que no le corresponden al peso. Entonces, cuando nosotros nos queremos hablar acerca del peso en unidades de masa, por lo más correcto sería ponerle el calificativo de fuerza, ¿no? Es decir, kilogramos fuerza. Entonces así ya sabemos que estamos hablando de un peso, porque un peso pues va a ser una fuerza, ¿no? Entonces esto ya lo veremos adelantito, ¿no? Pero es importante que no se confunda el término o el concepto de masa con el concepto de peso, ¿no? El peso es el resultado de la interacción de una masa con otra debido a un campo gravitacional. Entonces no es lo mismo, ¿no? Para que no caigamos en este tipo de confusiones como normalmente luego lo hacemos en la vida cotidiana. Bueno, dicho eso, necesitaríamos ver también qué es definir lo que es una fuerza, ¿no? Bueno, entonces generalmente las partículas hacen movimientos interesantes debido a interacciones con otras partículas, ¿no? O con el resto del mundo. La interacción de las partículas entre sí o con el medio externo se manifiesta a través de lo que se denominan fuerzas. Ok, entonces la naturaleza de las fuerzas se determina por su efecto sobre las partículas, el cual va a quedar determinado por la segunda ley de Newton, la cual la veremos a continuación o en el siguiente video. Existe una variedad de interacciones entre partículas. La acción de una partícula sobre otra se manifiesta a través de una fuerza, que es una cantidad vectorial y que típicamente se denominaremos como F. Entonces, para nosotros, ¿qué será una fuerza? ¿No? En conclusión, una fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales, ¿no? Entonces, supongamos hace rato yo les dije que nosotros teníamos un cuerpo, bueno, tenemos dos cuerpos, ¿no? Entonces la forma en que nosotros interactuamos con ese cuerpo es a través de el empuje o a través de jalarlo, ¿no? Entonces vimos que la resistencia, que la masa, era la propiedad intrínseca de un cuerpo que mide su inercia, es decir, la resistencia del cuerpo a cambiar su movimiento. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros hacemos que ese cuerpo cambie su movimiento? Pues mediante la fuerza. Esa es la interacción que, para que nosotros
a un cuerpo lo hagamos cambiar su movimiento, es decir, de reposo a ponerlo a movimiento o de movimiento a reposo, la forma en que se hace esto es mediante una fuerza, ¿no? Entonces por eso es que se define una fuerza como todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento. Bueno, aquí dice la cantidad de movimiento, ahorita vamos a definir también en el próximo video cantidad de movimiento, pero para que se entienda en un principio, pongámosle como todo agente capaz de modificar el estado de movimiento, ¿no? Entonces, todo agente capaz de modificar el estado de movimiento o la forma de los materiales. Ahorita explicamos por qué se define esa parte de la forma de la parte de la forma de los materiales, ¿no? Bueno, si no, de una vez para que ya quede claro. Ok, bueno, en la vida cotidiana se considera fuerza a una sensación común asociada con la dificultad para mover, ¿no? Para mover o para levantar un cuerpo. En física se identifica una fuerza por el efecto que produce. Uno de los efectos es cambiar el estado de reposo o de movimiento. Nuevamente, nosotros ese efecto de la fuerza pues va a ser cambiar, ya si está en reposo, pues ponerla al movimiento. Si está en movimiento, esa fuerza la ocupamos para ponerla en reposo, ¿no? Entonces esa sería uno de los efectos, ¿no? Ok, la otra es cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo y no se produce movimiento, entonces puede cambiar su forma. Es decir, si en alguna de estas nosotros tuviéramos aquí un material un poco distinto como tipo gelatinoso, si nosotros lo empujamos, ¿qué es lo que pasa? Si no se llega a mover, nosotros estamos modificamos su forma, ¿no? Aun si el cuerpo es muy rígido, pues generalmente si no se mueve en algún momento de tal fuerza que podríamos ponerlo y no se mueve, pues podríamos modificar su forma. Bueno, entonces a esta deformación puede o no ser permanente. Entonces los efectos de la fuerza son dos, ¿no? ¿Cuál? Una, capaz de modificar la cantidad de movimiento, o la otra, modificar la forma de los materiales, ¿no? Por eso es que se pone también esta parte, ¿no? Este efecto también se le atribuye a las fuerzas. En nuestro capítulo, en nuestros análisis que hacemos, pues simplemente vamos a trabajar con esta, ¿no? Agentes capaz de modificar la cantidad de movimiento o tipo o estado de movimiento. Esta parte de las deformaciones pues no las vamos a tomar en cuenta en este capítulo, ¿ok? Bueno, dicho eso, entonces se pueden distinguir dos grandes tipos de fuerzas: las fuerzas de contacto y las fuerzas de acción a distancia. Las fuerzas de contacto representan el resultado del contacto físico entre el cuerpo y sus alrededores. Por ejemplo, pues mover esta cajita, ¿no? O mover esta piedra que nosotros tenemos aquí. Este tipo de fuerzas son fuerzas de contacto. Bueno, y fuerzas de acción a distancia. Estas fuerzas actúan a través de espacios, sin que exista un contacto físico, ¿no? Entre el cuerpo y sus alrededores. Por ejemplo, un ejemplo de esta pues es la fuerza con la que atraen los cuerpos, ¿no? La fuerza con la que la Tierra atrae los cuerpos en caída libre. Sería un ejemplo de una fuerza de acción a distancia. Ok, entonces, para describir el universo, la física contemporánea recurre a 4 interacciones o fuerzas fundamentales que actúan sobre las partículas de materia. Bueno, también
la antimateria, ¿no? Pero ese ya es otro, es harina de otro costal, ¿no? Bueno, entonces actúan sobre las partículas de materia. Ajá. Bueno, entonces las fuerzas fundamentales para estudiar el universo se clasifican en 4 fuerzas fundamentales. ¿Qué es una fuerza fundamental? O las fuerzas fundamentales son aquellas fuerzas del universo que no se pueden explicar en función de otras más básicas, ¿no? Entonces, para explicar todo el universo se clasifican o existen 4 fuerzas fundamentales. ¿Cuáles son estas? Pues las fuerzas electromagnéticas, fuerzas nucleares intensas, fuerzas nucleares débiles y la fuerza de atracción gravitacional. Bueno, las fuerzas electromagnéticas. ¿Qué son las fuerzas electromagnéticas? Las fuerzas electromagnéticas de atracción o de repulsión. Esta fuerza puede ser de atracción o repulsión entre partículas cargadas en reposo o en movimiento también. Explica la cohesión de los átomos, y este tipo de fuerzas es mucho más intensa que la fuerza gravitacional, ¿no? Entonces tenemos una de ellas, de las 4 fuerzas fundamentales, son las fuerzas electromagnéticas. Ajá. Ok. Las fuerzas nucleares intensas. Las fuerzas nucleares intensas entre partículas subatómicas son las responsables de la existencia del núcleo atómico y asegura la cohesión interna de los elementos del núcleo atómico, ¿no? Tenemos las fuerzas nucleares intensas, ¿no? Bueno, también es responsable de un gran número de reacciones y desintegraciones. De las 4 fuerzas de esta fuerza, las fuerzas nucleares intensas es la de mayor magnitud, una magnitud de 100 a 1000 veces mayor que la fuerza electromagnética, ¿no? Entonces, esta parte de las fuerzas nucleares intensas, pues son, como su nombre lo dice, ¿no? Son bastantes intensas. Ok, entonces la tercera, también tenemos las fuerzas nucleares débiles. Ajá, que son las fuerzas nucleares débiles. Estas son las de corto alcance. Rige algunos procesos radiactivos, establece la estabilidad de algunos núcleos y pues es varios órdenes de magnitud menor que la fuerza electromagnética. De hecho es como 10 a la menos 12 veces, ¿no? Más pequeña que esta fuerza electromagnética. Entonces imagínense, esta fuerza, la fuerza nuclear intensa, es de 100 a 1000 veces, es decir, de 10 a la 2 al 10 a la 3 más veces que esta, y la fuerza débil es 10 a la 12 más pequeña que la electromagnética. Imagínense, comparados con esta, pues cuántos órdenes de magnitud son como 15 órdenes de magnitud, ¿no? Entonces, por eso se le llama la parte, esta es la parte o las fuerzas nucleares débiles. Y por último, una de las que casi generalmente todos estamos más apegados a ella, ¿no? Más conocida, ¿cuál es? La fuerza de atracción gravitacional. Esta fuerza de atracción gravitacional es ejercida o se debe a la interacción entre cuerpos debido a su masa, ¿no? Pues, entre otras cosas, hace que caigan las manzanas, ¿no? Si no, pregúntenle a Newton. Otra cosa, pues es también que suba la marea. Recuerden, pues también es un efecto de las fuerzas gravitacionales, ¿no? Las mareas. Y pues es la fuerza de menor magnitud comparada con las otras, ¿no? Entonces, pues esta también es bastante, con esta también es bastante débil, ¿no? Pues si esta es débil, entonces estas son las fuerzas de menor magnitud. Ajá. ¿Ok? Bueno, entonces, para que el concepto de fuerzas sea exacto, se debe establecer un método para medirla, ¿no? Entonces, una fuerza puede
se puede medir por el efecto que produce. Entonces, supongamos, por ejemplo, se puede usar la deformación que una fuerza produce en un resorte, ¿no? Nosotros tenemos un resorte, como se muestra aquí en esta figura. Si se aplica una fuerza vertical, ¿qué es lo que pasa? El resorte se estirará una cierta magnitud X, ¿no? Una cierta distancia. Le asignamos una cierta distancia, que esta va a ser pues una unidad, ¿no? Entonces aquí le asignamos a la fuerza de una magnitud unitaria el valor de esta F, es decir, una magnitud de una fuerza es aquella que va a hacer que mi resorte se haga más grande, ¿cuánto? Esta unidad X, ¿no? Ok, entonces nosotros ¿qué hacemos ahora? Obviamente, si ahora a este resorte se le aplican otra fuerza al mismo resorte, es decir, ahora nosotros a este resorte le aplicamos a otra fuerza, ¿no? ¿Cuál? Pues quién sabe. ¿Qué hace que mi resorte en el estado inicial, que cuando le pongo la fuerza se haga más grande? 2x, ¿qué quiere decir? Que pues obviamente la fuerza con la que yo le proporcioné es 2 veces esta fuerza inicial, ¿no? Si una cierta fuerza, una cierta fuerza hizo que mi resorte se moviera a una cierta distancia, entonces si ahora esta fuerza nueva que yo le aplico hace que se alargue 2 veces esa distancia, pues quiere decir que esta fuerza es 2 veces esta primera fuerza, ¿no? Eso tiene sentido para mí. Entonces así sucesivamente podemos ir midiendo este tipo de fuerzas, ¿no? Como a través del estiramiento que se dio con una fuerza de prueba o con una fuerza o la unidad de fuerza, ¿no? Le decimos que esta va a ser la fuerza fundamental, entonces a partir de ese estiramiento nosotros podemos ver, supongamos que existe ahora le aplicamos otra fuerza aquí y se alarga 2.5 veces X, ¿no? Entonces quiere decir que esta fuerza nueva es 2.5 veces esta fuerza y así sucesivamente. Entonces ya tenemos un método para medir este tipo de fuerzas, ¿no? Ok, entonces el instrumento para medir las fuerzas se le llama dinamómetro, y pues el dinamómetro pues no es más que un resorte que se estira sobre una escala. ¿Cuál escala? O funciona como este tipo de cosas, ¿no? Un dinamómetro pues se le pone una unidad fundamental de fuerzas, a través de eso pues se va haciendo cierta escala, ¿no? Entonces un dinamómetro, como ya lo expliqué, pues se rige bajo este principio, ¿no? Este principio de los resortes. Entonces, ¿qué es el dinamómetro? Pues es un instrumento que se va a estirar de acuerdo a una fuerza, ¿no? Y a partir de esa pues va a empezar a partir de esa escala pues entonces se le van a asignar los valores de esa fuerza, es decir, se va a calibrar, ¿no? Con una fuerza patrón se va a alargar una cierta longitud. Entonces a partir de eso pues ya puedo yo con esa fuerza patrón, entonces dependiendo el tipo de alargamiento pues va a ser el número de veces que esa fuerza corresponde a la fuerza patrón. Esa es la idea fundamental del dinamómetro, ¿no? Se rige bajo el principio que nosotros analizamos aquí. Bueno, entonces algo importante, ¿no? Todo este procedimiento que nosotros vimos
es válido para pequeños alargamientos del resorte. ¿Por qué? Pues ya que si la fuerza es muy intensa, ¿qué es lo que pasa? Pues se puede deformar este tipo de resorte y pues nunca volver a su forma original, ¿no? Es decir, todo este procedimiento es válido solamente cuando se le aplican o cuando para fuerzas aquellas que el alargamiento del resorte sea muy pequeña. ¿Por qué? Porque si yo se la quito, pues como si nada, el resorte vuelve al estado inicial, ¿no? En el que estaba. Pero si yo a esta fuerza de aquí o a este dinamómetro yo le aplico una fuerza muy grande, entonces este resorte que hace, o esta fuerza que hace al resorte, pues hace que se estire, ¿no? De tal forma que sea imposible regresar al estado original. Entonces recuerden, este tipo de procedimiento solamente es válido para pequeños alargamientos del resorte. Ajá. Bueno, entonces esto sería todos los elementos indispensables para que nosotros ahora sí en el siguiente video podamos entrar de lleno a lo que es las 3 leyes de Newton, ¿no? Que son la parte teórica, o lo que rige la parte de la dinámica de una partícula, las 3 leyes de Newton. Entonces, para entender eso, pues es importante antes hablar sobre los conceptos que ya vimos en este video. Ajá. Entonces, espero que les haya sido de utilidad. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video y ánimo. Bye.